Bondadoso y buen Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos. Nuevamente, Señor, llegamos ante tu presencia dándote gracias por esta rica tarde que tú nos has dado, Señor. Ahora hemos de abrir tu palabra donde te pedimos que tú seas el que por medio de ella nos instruyas, nos enseñes y de esa manera, Señor, poder entender lo que quieres para cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. El día de mañana, hermanos, dándole gracias a nuestro Dios y nos permite, hemos de terminar la serie de nuestro cuadernito de escuela sabática que lleva por título a una iglesia fiel. Y yo creo que a través de las lecciones, a través de las 3 lecciones que tenemos o tuvimos este trimestre, fue de grande beneficio para cada uno de nosotros. Yo creo que es un compromiso, yo creo que es algo de reto para nosotros ser la iglesia fiel que nuestro Dios desea. Y quiero que sepan que a través de las lecciones nos enseñaron, de una manera también nos regañaron al trabajo que tiene que hacer la iglesia, el trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y a través de cada lección yo creo que aprendimos también cómo se relaciona el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y en esta tarde que nuestro Dios nos permite, vamos a hablar de una iglesia fiel y no vamos a llegar al fondo de los textos de qué la hizo una iglesia fiel. Pero vamos a ver cómo se presenta nuestro Dios. Quiero que sepan que en el libro de Apocalipsis nos habla mucho, hermanos, de 7 iglesias, donde a cada iglesia del libro de Apocalipsis da un pequeño mensaje, da una exhortación y muchas de las veces también da una palabra de alivio. Y en este caso vamos a estar hablando Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel. Y por medio de ello vamos a ver cómo nuestro Dios habla, cómo nuestro Dios tiene mensaje para con cada uno de nosotros. Recordemos que estamos hablando de una iglesia fiel. Y esto nos hace entender a cada uno de nosotros el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero que sepan que a través de los tiempos, cuando empezó la iglesia primitiva, ya en el libro de los Hechos, yo creo nos dimos que fue una iglesia que tuvo sus retos, que Dios le dio su identidad, aún en los problemas, en las persecuciones, la iglesia caminó de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Han pasado algunos años y quiero que sepan que ahora llegamos al libro de Apocalipsis, donde se le da una evaluación a las 7 iglesias. Y en esta mañana vamos a ver parte de la iglesia de Filadelfia, donde nuestro Dios le llama a esta iglesia una iglesia fiel, una iglesia que permaneció en la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ver únicamente una parte de ella, cómo el Señor se introduce. Y les voy a invitar que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Y de esta manera vamos a platicar, vamos a hablar de lo que nuestro Dios tiene para esta iglesia. Yo creo que algunos de nosotros a lo mejor ya la hemos leído. Ahora vamos a descifrar algunas palabras que aparecen ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. No es una predicación, sino es un estudio para aprender más de lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña y nos dice. Recordemos que estamos hablando de la iglesia de Filadelfia, una iglesia que nuestro Dios ama, una iglesia que nuestro Dios exhorta, pero también una iglesia que le da a nuestro Dios palabras muy hermosas. Y dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Recordemos que no es una predicación, más bien es un estudio. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Yo creo que todos sabemos que cada iglesia de estas 7 que está hablando el libro de Apocalipsis tenía su pastor, tenía su persona que estaba encargado
de cada iglesia, y a cada iglesia, a ese pastor, se le menciona como si fuera un ángel ante nuestro Dios. Y yo creo que todos sabemos que quien predica el evangelio es ese ángel que lleva la buena noticia ante las gentes. Ahora aquí cuando estamos hablando, cuando Juan habla, cuando Juan está expresando el sentimiento de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo hacia la iglesia, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Así que se va a dar una noticia, se le va a decir al predicador de la iglesia de Filadelfia. Se le ha puesto ahora en balanza, en el que el Señor le va a decir unas palabras a esta iglesia. Dice ahí adelante: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Así que tenemos aquí unas palabras, y estas palabras vamos a estar viendo. Nuevamente es un estudio, vamos a ver qué quieren decir estas palabras, por qué se refiere aquí nuestro Señor Jesucristo. Dice, esto dice el santo y el verdadero, es lo que primeramente vamos a ver. Entonces, nuestro Señor Jesucristo en cada iglesia donde les va a dar un mensaje, primeramente se presenta en cada iglesia con diferentes adjetivos, con diferentes maneras en cómo se va a introducir a la iglesia. Y aquí primeramente se introduce con dos palabras y dice, esto dice primeramente el santo y el verdadero. Así que nuestro Señor Jesucristo inmediatamente se le hace la identificación como el santo y como el verdadero. Ahora, ¿cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos contemplar a través de la palabra de nuestro Dios que nuestro Señor Jesucristo es el santo y es el verdadero? Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37. Con una vez me dicen que lo tienen. Primeramente vamos a ver al santo y luego vamos a ver también cómo él también es verdadero. Dice la palabra de nuestro Dios, libro de Hechos 2:37. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo como el santo, y dice, porque no dejarás mi alma en el Hades o en el sepulcro, dice, ni permitirás que tu santo vea, ¿qué, hermanos? Vea corrupción. Aquí estamos viendo inmediatamente nuestro Señor Jesucristo muere, entonces inmediatamente esta relación que viene no únicamente viene del libro de los Hechos. Quiero que sepan, si tiene su Biblia o si quiere apuntar un texto, esto está en el libro de los Salmos, capítulo 16, versículo 10, donde ya se estaba identificando al Señor, que Él iba a morir, que iba a ser enterrado, pero que nuestro Dios no iba a dejar al santo. Nuevamente recordamos lo que dijo la frase allá de Apocalipsis 3:7, esto dice el santo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de nuestro Dios que nuestro Dios no iba a dejar al santo que viera la corrupción. Y yo creo que todos sabemos que al tercer día nuestro Señor Jesucristo resucita. ¿Por qué? Porque no se iba a dejar al santo que su cuerpo fuera en corrupción. Así que gloria a nuestro Dios. Y nuevamente aquí se está identificando nuestro Señor Jesucristo como el santo. Ahora tiene una otra palabra más ahí en el texto que teníamos ahí. Dice, esto dice el santo, el verdadero. Ahora vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo también nos enseña a cada uno de nosotros que Él es el verdadero en las palabras que se expresan en el Evangelio de Juan. Vayamos al Evangelio de Juan ahora. Ya vimos cómo Él es el santo. Yo creo que nos damos cuenta que en Él no hubo pecado. Ahora dice el libro de Juan 14:6. Dice de la siguiente manera, y es un texto muy conocido de nosotros. Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nuevamente, aquí se está identificando nuestro Señor Jesucristo, que Él es la vida y Él es el camino, pero la palabra clave que estamos aquí buscando, Él dice que es la verdad. Así que cuando llega las instrucciones a la iglesia de allá de Filadelfia, inmediatamente nuestro Señor Jesucristo se identifica como el santo y se identifica como el verdadero. Así que vemos dos
adjetivos que definen a nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente, si vemos cada iglesia del libro de Apocalipsis, cuando empieza a hablar con cada iglesia, quiero que sepan que usa diferentes adjetivos en diferentes iglesias. En esta ocasión, la iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel, una iglesia que ha servido a nuestro Dios, llega nuestro Señor Jesucristo, y cuando va a hablar con el predicador, con el ángel de esa iglesia, inmediatamente Jesús se refiere a que Él es el santo y Él es el verdadero. Ahora aparecen también allí mismo, quiero que sepan algo bueno ante la presencia de nuestro Dios. No cambié los textos. Dice, así vemos nuevamente Apocalipsis 3:7, y disculpen que no cambié los textos en la pantalla. Dice Apocalipsis 3:7, nuevamente vamos al texto original de que estamos viendo de la iglesia de allí de Filadelfia. Dice el 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero. Ahora tenemos otra frase que nuevamente identifica nuevamente a nuestro Señor Jesucristo. Y la otra frase que identifica el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, dice y cierra y ninguno abre. Y nuevamente a veces leemos y pasamos esto por alto. ¿Qué se refiere esta porción de la palabra de nuestro Dios cuando nos dice ahora el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre? Yo creo que lo hemos leído varias veces, pero la pregunta es, bueno, ¿y qué se refiere? ¿Quién es este personaje que aparece allí? El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vamos ahora al Antiguo Testamento y vamos a ver esa llave de David y cómo se relaciona tanto David como esa llave con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 9. Y fíjense bien, recordemos el que tiene la llave de David. Es lo que dice el texto, el que tiene la llave de David. Dice el libro de Jeremías 39. Y una vez más se está identificando ahora aquí a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que tiene la llave de David. Dice Jeremías 39. ¿Lo tenemos? Nuevamente, la profecía hablando en los tiempos futuros. Dice la profecía primeramente en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, dice Jeremías, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey. Y quiero que sepan que cuando estamos leyendo este texto ya han pasado 400 años, hermanos, que ha muerto David. Y aquí se está profetizando, se está diciendo, y servirán, hablando del futuro, hablando hacia adelante, siendo que David ya estaba muerto. ¿Sí? Mas sin embargo dice, y que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Y nos podemos hacer aquí la pregunta, y también el escritor pudo haberse hecho la pregunta, el mismo pueblo, ¿va a venir otra vez David? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué la profecía está hablando que se iba dice, servirán a Jehová Dios y a David su rey, a quien yo levantaré? Entonces inmediatamente nos hacemos la pregunta, porque quiero que lo comparemos con el texto que tenemos base, el que tiene a las llaves de David. Ahora tenemos aquí nuevamente 400 años, ya ha muerto David, han ocurrido 400 años y ahora se le dice al pueblo, sino que servirás a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré. Recordemos ahora cómo vamos a aplicar esto ante la palabra de nuestro Dios. Vamos al libro de Lucas y vamos a ver qué nos dice ahora Lucas. Recordemos la llave de David, ahorita vamos hacia allá. Cuando aquella virgen inmediatamente concibe por medio del Espíritu Santo, se le dice estas palabras. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo viene de la simiente de David. Ahora dice Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono. ¿De quién, hermanos? Si nos estamos dando cuenta ahora cómo el Señor va a levantar del linaje de la descendencia, donde ahora aparece a nuestro Señor Jesucristo, donde mencionábamos en los textos pasados, donde sino que servirás a Jehová Dios y a David su rey, a quien
yo levantaré. Ahora se levanta nuestro Señor Jesucristo del linaje de aquel reino de David, y dice, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David a su padre. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando vemos ahí en la iglesia de Filadelfia, estamos viendo que Él se está introduciendo. Él dice que es el santo, Él dice que es el verdadero, y ahora tenemos aquí la palabra de nuestro Dios en Jeremías, donde dice que iban a servir a Jehová y también iban a servir a su rey. Recordemos que ya había muerto el rey David, pero ahora tenemos que aparece el ángel, habla con María, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino, ¿no qué? No tendrá fin. Pero recordemos algo que nos dice ahí en el libro de Apocalipsis, cuando se le está hablando a la iglesia de Filadelfia. Dice que Él tiene las llaves de ¿quién, hermanos? Si recordamos de David. Ahora veamos Isaías. Isaías 22, 22. Y vamos a ver, a ir descifrando ahora, el que tiene la llave de David. Quiero que sepan que lo que está escrito en el Antiguo Testamento siempre o la mayoría del tiempo tiene relación con el Antiguo Testamento. Dice Isaías 22, 22. Dice, y pondré la llave de la casa de ¿qué, hermanos? Estamos ahí, Isaías 22, 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y aquí quiero que sepan que no está hablando de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de un oficial mayordomo de la casa del rey Ezequías y uno de los ministerios íntimos o ministros íntimos del rey que se llamaba Eliakim. Así que tenemos aquí, hermanos, una llave que tenía David y dice, y pondré la llave de la casa de David. Si lo recordamos ahora con el pasaje del Antiguo Testamento, que nuestro Señor Jesucristo tenía la llave de David. ¿Cuál llave? Ahora tenemos aquí en Isaías donde habla de la llave de David. Nuevamente, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Así que hay algo que se relaciona. Inmediatamente nuestro Señor Jesucristo viene de la descendencia de David, es puesto como rey, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, y ahora vemos que la palabra de nuestro Dios en el Antiguo Testamento también nos habla de la llave de la casa de David. Ahora esas llaves, hermanos, vamos a pensar en esas llaves, porque esas llaves son importantes. Dice que Él es el que tiene las llaves de la casa de David. Ahora esas llaves, vayamos al libro de Mateo, vamos a relacionarlo nuevamente ahora con Mateo, donde nuestro Señor Jesucristo, siendo el santo, siendo el verdadero, siendo el que tiene las llaves, ahora vemos en el libro de Mateo capítulo 16, 18 y 19. ¿Sí lo tenemos? Si no, está ahí en la pantalla. Dice de la siguiente manera, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y dice el 19, y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí tenemos nuevamente que ese personaje, nuestro Señor Jesucristo, que aparece en el libro de Apocalipsis, que tiene las llaves de David, ahora tenemos que ese privilegio se le ha dado ahora también en la palabra de nuestro Dios, donde se le dice a Pedro, te doy las llaves, ¿para qué? Para que abras, porque con esa llave, si vemos nuevamente y vamos un poquito a ver Apocalipsis, ¿para qué servía esa llave? Dice de la siguiente manera, dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra, ninguno abre. Así que con esas llaves se puede abrir y se puede cerrar. Y quiero que sepan que con esas llaves que se le dan a Pedro, él abre una puerta muy grande. Veamos ahí adelantito, libro de Hechos, capítulo 1, 18. Vamos a ver qué se hace con esas llaves. Se le dieron a Pedro esas llaves, el que abre y también el que cierre. Quiero que sepan que a Pedro, por medio de predicar el evangelio, abre una puerta muy grande. Y esas llaves ahora las vemos en el libro de Hechos, capítulo 1.
Y esta es la iglesia fiel, hermanos. Esta es la iglesia que atiende al llamado de nuestro Dios. Se abrió una puerta grande. Y ahorita vamos a mencionar otros textos. Dice Hechos 1:18. Hechos 1:8, dispensen. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando vemos el libro de los Hechos, es 1:8, cuando vemos el libro de los Hechos 1:8, estamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra de nuestro Dios, empieza a abrir una puerta grandísima. Y la puerta que se abre, primeramente, el evangelio va a llegar a Jerusalén, el evangelio va a ir hasta Judea, el evangelio va a ir hasta Samaria, y miren la puerta grandísima que se abre para todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Gloria sea nuestro Dios que se ha abierto esa puerta, hermanos, donde el evangelio ha sido predicado o está llegando a diferentes naciones de toda la tierra. Pero también tenemos que tener mucho cuidado, porque así como Él tiene el poder de abrir, también tiene el poder de cerrar, hermanos. Si todos sabemos que se abrió la gracia, cada uno de nosotros fuimos justificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos herederos de esas promesas, pero también quiero que sepan que este reino de gracia que abrió nuestro Señor Jesucristo para el gentilismo, llegará un tiempo en que esa gracia se va a terminar. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Así como se abre, también llegará el tiempo que se va a cerrar. Veamos ahí adelantito, el libro de Hechos 14:27. Y esto se refiere a nuestro Señor Jesucristo, el que tiene las llaves para abrir y tiene llaves para cerrar. Dice Hechos 14:27. Dice la palabra de nuestro Dios, nuevamente hablando de abrir esa puerta, de que tiene llaves para que el evangelio crezca. Dice el 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, hablando aquel Pedro. Reúne a la iglesia, empieza a platicar con ellos y les hace una aclaración. Y cómo había abierto la puerta de la fe. ¿De quiénes, hermanos? El que tiene esa llave y que se la dio a Pedro, y que Pedro inmediatamente lo vemos en el día del Pentecostés, donde empieza a predicar la palabra de nuestro Dios, donde va y visita a la casa de Cornelio, donde inmediatamente tiene aquella visión y se da cuenta que la visión es de que el gentilismo iba a entrar a las puertas o iba a estar en la presencia también de nuestro Dios. Y dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y luego, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Cómo llega la palabra de nuestro Dios? Así que cuando vemos en el libro de Apocalipsis que se está identificando nuestro Señor Jesucristo, que le está diciendo a esta iglesia fiel, saben que yo soy el santo, saben que yo soy el verdadero y también soy el que tengo las llaves y puedo abrir y puedo cerrar. Ahorita lo que más nos preocupa, hermano, lo que más nos preocupa, se abrió la puerta para el gentilismo, se abrió la puerta para cada uno de nosotros. Pero quiero que sepan que estamos en peligro, que va a llegar el momento de que así como se abrió esa puerta, se puede cerrar. Y cuando se cierre, hermanos, entonces sí se pone difícil. Veamos allá atrásito el libro de Hechos, capítulo 10. Veamos lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Hechos, capítulo 10, el 34. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, nuevamente, después de la visión, si recordamos aquella visión donde el Señor le baja un lienzo, donde hay animales inmundos, animales limpios, y le dice, mata y come. Y quiero que sepan que Pedro se siente molestado, no sabe qué está pasando, porque él cree en la ley de la alimentación, donde no debe de comer animales inmundos. Pero quiero que sepan que esta es una visión. Pero cuando él entiende la visión,
se da cuenta que se ha abierto la puerta para los gentiles. Y dice el 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Porque ¿para quién era el evangelio? El evangelio era únicamente para el judío. Pero llega nuestro Señor Jesucristo y en lugar de recibir al Rey de Reyes, quiero que sepan que lo llevan hasta el madero. Pero llega la palabra de nuestro Dios y nos dice por medio de esta visión, aquel Pedro que empieza a abrir las puertas al gentilismo. ¿Por qué? Porque vimos en la iglesia de Filadelfia donde el santo, donde el verdadero, donde el que tiene la llave puede abrir y puede cerrar. Ahora inmediatamente está abriendo la puerta para el gentilismo y dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, ahora estamos hablando de todo el mundo, ¿sí? Porque se abrió la puerta, la que hablamos ahorita, donde se abrió la puerta ahora para todo el mundo. Y dice, sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y una vez más, yo creo que cuando vemos el libro de Apocalipsis, cuando vemos los redimidos, cuando vemos a la grande multitud con sus ropas blancas, dice, ¿de dónde vienen todos estos? Dice, vienen de lenguas y naciones. Y yo creo que podemos darle gracias a nuestro Dios que por medio, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, a veces nos hacemos la pregunta, bueno, teniendo tanto poder nuestro Dios, ¿por qué deja que su Hijo muera? ¿Para qué? Para que se abra la puerta y se le dieron las llaves a nuestro Señor Jesucristo para que el Evangelio llegara a cada uno de nosotros. Así que pensando en ellos, hermanos, ahora viendo la introducción que le da allí Juan el teólogo en la iglesia de Filadelfia, podemos entender entonces que cuando empieza a dar nuestro Señor Jesucristo su referencia de que Él es el verdadero, ¿por qué? Porque Él es el camino, es la verdad y es la vida. También de que Él es el santo, ¿por qué? Porque nuestro Dios no lo dejó ahí en la tumba para que recibiera corrupción. Así que estamos viendo ahora el que tiene las llaves y empieza a introducir. Ahora, vamos ahí adelantito al verso 8. Y en otra ocasión, si hay oportunidad, hay 7 cosas muy importantes que se le dicen a esta iglesia fiel. Y nuevamente, abriendo tiempo, hablaremos de una en una. Dice la primera, yo conozco sus obras. Fíjense bien, hermanos, quiero que sepan que a veces nosotros queremos hacer obras para que nos vean, pero dice, yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras. Dice, punto número 1, yo conozco tus obras. Dice, he puesto delante de ti, ¿una qué, hermanos? Una puerta abierta. Una vez más, el Señor abre puertas. ¿Cuál puerta abierta le puso a la iglesia de allá? Y dice, al cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, ha guardado mi palabra. Y ahí en la pantalla aparecen los números. El número 5, no has negado mi nombre. Y lo dice en el verso 9. Dice la número 6, he aquí, yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y luego en el verso que sigue, en el verso 10, tenemos el número 7. Más adelante platicaremos de ellas. Y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te he guardado de la hora de la prueba, dice que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así que primeramente se identifica que Él es el verdadero, que Él es el santo, que Él tiene las llaves, y luego en el verso 9, 10 y 10 empieza a decir por qué se agrada de ellos. Lo que sí quiero que veamos, el estudio más bien, es el santo, el verdadero y el que tiene las llaves para abrir y para cerrar. Así que en esta tarde el Señor les bendiga, hermanos.